Voy a suplicar a cada uno de ustedes que sean tan amables de abrir sus Biblias en Mateo 9, del 35 al 38. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el pasaje que nos servirá como base para la misma. Mateo 9, 35 al 38. Y dice así el Señor por medio de su santa palabra. Pueden ponerse de pie si son tan amables. Es la narración de un acontecimiento hermoso que vamos a desglosar de lo que hacía el Señor de manera cotidiana. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Dios nos ha permitido vivir en una de las épocas más retadoras de la humanidad y en uno de los países más interesantes que existe en la tierra. Por una parte, hemos visto cómo el avance tecnológico y la ciencia se ha desarrollado de una manera espectacular en las últimas décadas, particularmente en los últimos 100 años. Tenemos más científicos viviendo hoy en el mundo que jamás hayan existido en la Tierra. Tal es así que hoy podemos decir que estamos viviendo cosas que apenas hace unos años jamás habríamos imaginado que experimentaríamos, o aparatos que tenemos que de una forma u otra facilitan o complican la vida dependiendo de cómo lo hacemos y que realmente nos parecen sorprendentes porque el avance ha sido enorme. Miren ustedes si se ha avanzado, que en los últimos años se ha producido más información que en los 2000 años anteriores, en 30 años. No solamente eso. Si cualquiera de ustedes hoy en día sale y compra un periódico y lo lee, habrá recibido más información en un día que cualquier persona podía recibir durante la época medieval. La información se renueva de manera constante. Tal es así que se indica que los profesionales que no se ponen al día en todo lo que está aconteciendo en sus distintos campos laborales, en 5 o 7 años quedarán totalmente desfasados. Y esa es una gran realidad, porque la información se multiplica. Todo ello podría hacernos pensar que el avanzar de esa manera nos ayudaría a los seres humanos a comprender un poco mejor cómo vivir de manera tal que tengamos más civismo, que seamos más amables, más respetuosos con los demás y que inclusive nos interesáramos más por las cosas espirituales. Pero no hay nada más lejos que la realidad de tal
pensamiento. Hoy en día se tiene más descortesía, más desinterés por las cosas espirituales que anteriormente, que hace apenas una década o 2 décadas. Es más, yo me mantengo muy al corriente sobre las estadísticas de la espiritualidad en este país, de cómo va el crecimiento, el estancamiento o el descender de las iglesias. Y me he dado cuenta que desgraciadamente, en vez de caminar más rápidamente, estamos atrasando bastante la obra del Señor. Tenemos más información que nunca y sin embargo nuestro proceder es como si desconociéramos más las cosas de Dios. Yo me atrevería a decir que hoy día hay más ignorancia, que inclusive podríamos decir que es ignorancia premeditada y con alevosía sobre las cosas de la palabra del Señor, de Dios, que apenas hace 2 o 3 décadas. Cuando yo crecí en mi iglesia, Magdalena y yo, mi esposa y yo, nos convertimos cuando teníamos 15, 16 años. Pero crecimos en una iglesia en donde se memorizaban las escrituras, en donde uno tenía escuela dominical y tenía el texto áureo o de oro que debía de memorizar, y de esa manera aprendimos bastante de la palabra del Señor. Pero posteriormente llegamos a este país, de eso ya hace 4 décadas, y observamos que en las iglesias no existe esa costumbre. Y en consecuencia, al no memorizar tanto la palabra del Señor, estamos desechando una alimentación espiritual que nos da más fortaleza y nos sirve para compartir la palabra del Señor con más dinamismo, interés y esmero, sabiendo que no somos nosotros los que hablamos, sino lo que dice la misma, que es el Espíritu Santo el que va a poner palabras en nuestra boca cuando tengamos que compartir el mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de pensar en el adelanto y demás, y de este pasaje, tenemos que remitirnos al concepto general del mismo. Y es que el Señor nos hace una llamada: a ved a las multitudes. Mirad, ved las multitudes. Pero no simplemente como pululan, como que pasean, como que están a nuestro lado, porque a veces nos encontramos en medio de la multitud y estamos totalmente solos, sino con el interés que tenía el Señor Jesucristo. Y ese era el de poder salvar a las almas perdidas. En consecuencia, para ello, yo creo que es sumamente importante tener lo siguiente, tener algo que es fundamental. Primero, para ello, es decir, para compartir más el Evangelio y ser efectivos y tener en realidad inquietud por aquel que no conoce a Cristo, hemos de tener la visión de Cristo. La visión de Cristo. Pero no solamente eso, hemos de tener la compasión de Cristo. Y además, hemos de tener la comisión de Cristo. Vamos a analizar estos conceptos para que podamos entender lo que estamos queriendo desarrollar. En principio, hemos de tener la visión de Cristo. Uno de los 5 sentidos más importantes para que el ser humano se pueda desenvolver en la vida con eficacia, siendo más o menos feliz, es el sentido de la vista. La vista es importante. Dios ha hecho ojos de distintas maneras y colores. Los ha hecho grandes, los ha hecho pequeños, los ha hecho oblicuos. De cualquier manera que entendamos y veamos a la gente, Dios los ha hecho así. Hay ojos negros, hay ojos pardos, hay ojos azules,
hay ojos verdes, y hago un breve paréntesis para decirles que estaba estudiando en una de las universidades donde estudié y tenía una compañera que me llamó mucho la atención porque tenía un ojo azul y otro ojo verde. ¿Cuántos de ustedes han visto personas así? Oiga, yo no había visto nunca una cosa así. Y qué interesante, si quería ver un ojo azul, la miraba de un lado, quería verlo verde, la miraba de otra. Pero lo bien cierto es que hay ojos de distintas maneras. Hay gente con mucha visión, hay gente con visión media, hay gente con visión pobre y hay gente que no tiene ningún tipo de visión. Hace un tiempo un amigo mío que es ministro en una iglesia de nuestra convención tuvo un problema porque se disparó un rifle de perdigones o de balines, no sé cómo les llaman ustedes en su país, y tuvo que ser curado por el médico, y una de las maneras en que lo hizo fue vendándole los ojos durante una semana. Tuvo toda la semana los ojos vendados. Y él compartía conmigo, esa es la cosa más horrible que yo he experimentado en mi vida. Fue una experiencia amarga. Miren ustedes, amados hermanos, qué tipos de visión tenía el Señor. ¿Qué ojos tenía Cristo? Cuando los fariseos contemplaban a la gente, veían a pecadores sin remedio. Cuando Jesús veía a la multitud, la veía como ovejas que no tienen pastor. Por esa razón, nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de reexaminar nuestra actitud en el siglo XXI y ver en realidad con qué ojos estamos mirando nosotros. Cuando Jesús tenía a la gente alrededor, nunca vio a una persona hambrienta que no alimentara. No vio a un triste que no quisiera consolar. No vio a uno que estuviera enfermo que no quisiera sanar. No vio a alguien que estuviera perdido, es decir, que no conociera de Dios, que no quisiera redimir, que no quisiera salvar. Por eso, dejó las calles de oro del cielo, descendió desde la eternidad al tiempo, caminó por las calles polvorientas de Galilea, cambió su corona de gloria para poner una de espinas en sus sienes, y todo por amor a nosotros. Nosotros hemos de ver también a la gente con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Un detalle interesante. Siempre me han gustado los estudios demográficos. Y precisamente la organización Pew sacó uno estos días atrás que indica que en los Estados Unidos ya somos 60 millones de hispanos. 60 millones. Eso es más que todos los países de Centroamérica juntos. Es más que cualquier país hispano, exceptuando México. No sé cómo estará ahora Colombia en relación a eso, pero es más, en realidad, que casi todo el mundo hispano. Es el segundo país con más personas hispanas. Nuestro estado es el número 3 en población hispana. California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, etcétera, etcétera. Lo cual indica que a nuestro alrededor tenemos hispanos por doquier. Ustedes me van a permitir una expresión que utilizo con mi esposa de vez en cuando. Pero cuando yo camino por aquí, por algunas calles de ahí atrás y tal, digo, esto parece el Hialeah de West Palm Beach. El Hialeah en el sentido de que hay tanto hispano. Y si hay tanto hispano, la pregunta sería,
además de que faltan algunos como el pastor, como los hermanos Montás y todo eso que están fuera, ¿por qué están las sillas tan vacías? ¿Por qué están las sillas tan vacías? ¿Será tal vez que nosotros no tenemos la visión que tuvo Cristo? ¿Será tal vez que miramos a la gente con ojos distintos a los cuales miraba Él? Yo creo que es importante recordar algo. Hace unos años salió unas estadísticas acerca de la población mundial que no conocía al Señor Jesucristo. Y dicen que si nosotros tuviéramos... A ver, permítanme. Ahí está. Si nosotros tuviéramos que ver la cara de las personas que no conocen a Cristo durante 5 segundos, nos tomaría 38 años poder verlas a todas. ¿Usted se imagina 38 años con todos sus segundos, todos sus minutos, todas sus horas? 38 años. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que debemos de aprender? Debemos de aprender que Dios nos ha dejado un gran tesoro, además de la salvación, que es el poder del Espíritu Santo, que es la responsabilidad de ser partícipes de lo que Él ha hecho en el mundo y que nos ha dejado a nosotros. Nosotros somos las piernas, nosotros somos los brazos del Señor Jesucristo aquí en la tierra ahora en estos momentos. Había un campesino que se estaba muriendo. En su lecho de dolor llamó a sus 2 hijos y les dijo: hijos, yo no tengo grandes riquezas, no tengo casi dinero, ahí os lo dejo, y les indicó dónde estaba. Pero hay un filón de oro, hay un gran tesoro enterrado en la tierra de los campos. Y falleció. Entonces aquellos encontraron el dinero que les había dicho en el lugar adecuado, pero comenzaron a decir: bueno, hay un filón de oro, hay un tesoro, tenemos que remover la tierra. Y comenzaron a remover la tierra y pasaron semanas y pasaron meses y aquellos no encontraban absolutamente nada de lo que ellos pensaban que iban a encontrar, hasta que por fin tuvieron que cosechar. Primero sembrar y después cosechar después de que habían removido la tierra. Se dieron cuenta que su padre les había enseñado una gran lección. No es que hubiera tesoro económico en el sentido de encontrar billetes allí, sino que al trabajar la tierra de manera adecuada, ellos encontrarían el tesoro que necesitaban para vivir y todavía más. Y eso es así en las cosas del Señor también. Necesitamos interesarnos, necesitamos remover la tierra, necesitamos sembrar, necesitamos regar para que el Señor dé frutos y frutos en abundancia. Pero además de eso, tenemos que tener la compasión como la de Cristo. Compasión es uno de los elementos esenciales dentro de la palabra del Señor. Es más, los profetas, los conocedores de la misma en el Antiguo Testamento, sabían que estaban profundamente convencidos de que habían experimentado la compasión de Dios y que en consecuencia, para ser debidamente agradecidos a Él, ellos debían de manifestar también compasión para con los pecadores. Y cualquiera que el Señor, que Dios te ponía en el camino, era digno de su misericordia. Yo les voy a contar la historia de Bill Sands. Bill Sands vivía en una de las casas más grandes de la colina de Whitnire, en California. Hijo de un prominente juez de aquella vecindad, de aquella área, y de una mamá muy activa
en aquel vecindario. Un día le comunicaron que los padres se iban a divorciar y en consecuencia se iba a quedar viviendo con la madre. Y así sucedió. La madre era una persona que lo maltrataba, que le pegaba, que interceptaba toda la correspondencia que le mandaba a su padre, que la rompía. Y aquel joven creció en un ambiente muy difícil, pero con todo y con eso era súper inteligente. Era una persona que se distinguió en su escuela, jugaba en el equipo de baloncesto, era el director del periódico escolar y, sin embargo, recibía muy poco estímulo por parte de su madre. Cuando llegó a los 20 años de edad, cambió su nombre. En vez de llamarse Bill Sands, se llamaba el preso 66836 de la prisión de San Quintín. Allí se encontraba porque había cometido un delito. En cierta ocasión, por pelearse con otro reo, lo metieron en una celda de castigo de 4,5 por 10 pies. Y allí estuvo varias semanas. Pero un día aconteció lo inesperado. Alguien llamó a la celda. Ustedes pueden imaginar, hay un reo en una celda y ellos abren y cierran cuando quieren. Quiero decir, los carceleros. Pero se quedó ahí, atentamente, atónito, abrieron la puerta y le dijo el carcelero: ¿se puede pasar? Y aquel le dijo: pase. Entonces, cuando llegó a él, el carcelero llamado Clinton Duffy le dijo: Bill, ¿qué hace un joven con el coeficiente de inteligencia que tienes tú en este lugar? Yo he analizado todo tu portafolio, todo tu historial, y me indica eso, que eres una persona sumamente inteligente. Si eres inteligente, ¿por qué estás aquí? Y él contestó con sencillas palabras: estoy aquí porque nadie se interesa por mí. Nadie. Entonces él le contestó: yo sí que me intereso por ti. Tú me interesas mucho a mí. Llegaron a formar una relación de amistad que después, años más tarde, Bill Sands escribió un libro que decía, se titulaba Mi sombra corría más rápidamente. Y en ese libro escribía lo siguiente: mi vida cambió completamente cuando escuché las palabras más hermosas que jamás me hayan dicho en mi vida. Bill, tú me interesas a mí, yo estoy preocupado por ti. Mis amados hermanos, hay muchas personas así. Muchas personas que se encuentran solas, personas que nadie se interesa por ellas. Dios nos ha mandado, el Señor nos ha mandado a que nos interesemos por los demás de la misma forma que Él se interesaba, teniendo compasión. Cuando el Señor veía a las multitudes, no las veía como era, sino como podía llegar a ser. Por ejemplo, cuando llamó a Leví, a Mateo, del banco de los tributos públicos, el Señor no vio un pecador, uno que abusaba de su propio pueblo porque le robaba, sino vio en Mateo la persona que años más tarde escribiría uno de los evangelios más hermosos, que enfatiza precisamente el aspecto mesiánico que tiene el mismo.
cuando encontró a Pedro, no pensó en que era un rudo pescador sin educación, que posteriormente lo negaría. Él pensó en alguien que fue totalmente transformado, que el día de Pentecostés predicó un sermón en el cual se convirtieron 3.000 personas, 3.000 almas. ¿Ustedes se imaginan? Yo he predicado en muchas iglesias, he predicado en muchos lugares, pero nunca he tenido 3.000 personas que se convierten. Tal vez Billy Graham las ha tenido, otros grandes evangelistas, pero yo nunca. El Señor sabía que Él iba a llegar a ese punto. Cuando se encontró a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, no pensaba en que era una ramera. Pensó en que posteriormente se convertiría en la mujer evangelizadora más efectiva del Nuevo Testamento. Cuando salió al encuentro de Saulo en el camino a Damasco, no pensó en realidad que era un hombre que perseguía a la iglesia, que quería matar a los cristianos. Pensó en que llegaría a ser el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Ha escrito más libros que ninguno, 13. Y no solamente eso, sino que llegaría a ser el misionero más grande de la historia del cristianismo, que no va a existir otro igual. De manera tal que cuando el Señor mira a la gente, no la mira como es. Si me hubiera mirado a mí como yo era, aunque no era una persona anormal ni nada, era un joven normal y corriente, pero con mis pecados, con mis envidias, con mis cosas, hubiera sido totalmente distinto. Pero no me vio así. Me vio con ojos de misericordia. Y hoy estoy aquí y puedo decirles a ustedes que desde que conocí al Señor, he tenido las experiencias más hermosas de mi vida que jamás habría soñado que yo tendría. Y eso es por la misericordia del Señor. Por lo tanto, no solamente eso, sino también hemos de tener una comisión como la de Cristo. Una comisión como la de Cristo. Hay muchos en el mundo que parecen ignorar lo que realmente somos. Me refiero a los creyentes. Dice Pedro, 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si tenemos ese gran honor, entonces no podemos conformarnos con menos. Tenemos que hacer aquello que el Señor demanda de nuestras vidas. La gente necesita ser llevada a sus pies. Y dice la palabra que no solamente tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, sino que además llamó a su pueblo, diciéndole, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, dijo en cierta ocasión: no hay obligación más grande que tienes como cristiano que no sea la de ganar almas para Cristo. No hay ninguna otra. No solamente eso, sino que debemos de pensar y de recordar que a veces nuestra complacencia personal nos hace sentirnos un poquitín más letargados. Nos hace sentirnos en la zona de confort y en consecuencia nos neutraliza. Acuérdense que cuando el Señor resucitó y le apareció a los 11 discípulos, les dijo, y eso está en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
id por todo el mundo, es decir, donde quiera que estéis, donde quiera que vayáis, donde quiera que viváis, donde estéis trabajando, donde estéis estudiando, si vais al gimnasio, si vais a la tienda, donde quiera que Él os ponga, allí tenéis que recordar que sois portadores de las buenas nuevas de salvación. Yo no puedo pensar lo que hubiera sido de mí si la que es ahora mi esposa no me hubiera hablado de Cristo. Ella fue la que me llevó a la iglesia y me habló del Señor. ¿Qué sería de mí? Bueno, hay muchas personas que necesitan de nosotros para poder caminar debidamente por la senda de la vida. Dice la historia que Margaret Sanders, que era una trabajadora social de una gran ciudad, estaba un día trabajando en el gimnasio en el que habitualmente desempeñaba sus funciones y vio entrar a un joven con muletas, con los pies que le apuntaban el uno al otro, torcidos. Y aquella mujer fue tocada por la escena que veía. Fue hasta el joven y le dijo: joven, ¿te han visto los médicos? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Te han visto los médicos? ¿Saben si hay solución para lo que tú tienes? Y él dijo simplemente: mis padres son muy pobres y nunca me llevaron a un médico para ello. Entonces ella pensó: ¿tú me das permiso para que vaya a hablar con tus padres? Y él dijo: por favor, hágalo. Fue a hablar con sus padres y les dijo: ¿ustedes estarían dispuestos a que un médico analizara a su hijo y si hay solución para él, que encontráramos la cura? Los padres, encantados de la vida, dijeron: por supuesto, adelante. Ella se movió porque, como era trabajadora social, tenía muchas personas conocidas dentro de la esfera social elevada por su trabajo, y se puso en contacto con un cirujano y lo llevó al muchacho, y el cirujano le dijo: con 5 operaciones este joven, el doctor, este joven ya puede estar listo, puede caminar bien, va a estar normal, va a sanar. Entonces fue a hablar con un bancario, con el dueño de un banco, y le habló de este asunto y le dijo: bueno, yo estoy dispuesto, si el médico ofrece sus servicios, que lo hizo gratuitamente, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario por la parte del hospital y de las medicinas, etcétera, ¿no? Entonces quedaron de acuerdo. Aquel joven tuvo las 5 operaciones que necesitaba después de un periodo de varios años. Un día estaba ella en el mismo gimnasio y entró el joven, esta vez sin muletas, caminando normal. Y cuando comentaba esa experiencia, la trabajadora social, su garganta se entrecortaba y decía lo siguiente. Estaba comentándolo a un grupo de personas: yo quisiera decirles a ustedes que este joven hoy en día es carpintero, mecánico, abogado, ingeniero, médico, pero no es nada de eso. ¿Saben por qué? Porque cometió un par de asesinatos y hoy en día está en la cárcel. Y yo tengo que confesar que le enseñé a caminar, pero no le enseñé a con quién debía de caminar. Y Dios nos ha puesto aquí, amados hermanos, para que enseñemos a los demás a caminar. Dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. A veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas que nos olvidamos que estamos aquí para lo más importante, y es llevar el Evangelio
de salvación a los demás. La mies es mucha, sin lugar a dudas. ¿Ustedes piensan que los discípulos se quedarían un poquitín sorprendidos de que dijera la mies es mucha y los obreros son pocos? Yo creo que sí. La tribu de Leví estaba totalmente dedicada al servicio del Señor. Jerusalén tenía el templo. Habían sinagogas por todo el país. Sin embargo, el Señor dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque eso pasa en la vida cristiana. Hay muchas iglesias, pero los obreros son pocos. ¿Saben ustedes que en cierta ocasión una señora había viajado, regresaba en avión, su esposo estaba en el aeropuerto esperándola y cuando salió por la puerta se dio cuenta que estaba hablando con un caballero elegante y apuesto? Aquel hombre sacó la espada, la desenvainó celosamente como quien dice y le dijo a su esposa, oye, ¿de qué hablabas con ese señor? No, me preguntó que si era cristiana. ¿Y tú no le dijiste que a él no le importa? Y ella contestó, si tú lo hubieras oído hablar, te hubieras dado cuenta cuánto le importaba o le importa a él. Alzad vuestros ojos, dice Juan 4:35. Mirad a los campos porque ya están listos para la siega. Nosotros, nuestra tarea es teológicamente urgente, porque hay cielo y hay infierno. Es espiritualmente urgente, porque hay millones y millones de personas que no conocen al Señor. Es estadísticamente urgente, porque muchos no han oído y no tendrán la oportunidad de oír el Evangelio si no vamos nosotros. Y es personalmente urgente porque la Iglesia ha sido elegida para llevar el Evangelio de salvación. El doctor Albert Schweitzer fue misionero médico en la África ecuatorial francesa. Fue una persona que edificó un gran hospital y un centro misionero para miles de africanos y eran atendidos todos los años. En 1952 ganó el Premio Nobel de la Paz y en vez de recibir el dinero y de gastárselo lo que quisiera para él, para pagar sus deudas, para hacerse una casa, lo que fuere, lo invirtió en hacer un hospital para la colonia y también para leprosos. Poco después de llegar a África, había un paciente africano que llegó allí y cuando estaba atendiéndolo, le dijo al médico muy atentamente, doctor, ¿quién lo envió a usted aquí? ¿Quién lo envió? Y él contestó, me envió Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Hace un tiempo predicaba en una iglesia muy creciente, muy dinámica, que pastoreaba un amigo mío, y allí en el púlpito había un cartel que decía sin tiempo que perder, sin tiempo que perder. Y cuando pensaba en todo esto y analizaba la situación, yo decía, yo creo que nosotros también debemos de pensar la importancia que tiene el tiempo, sin tiempo que perder. Por eso Pablo decía, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la tarea es urgente, por eso debemos de tener una visión como Cristo, una compasión como Cristo y una comisión como Cristo. ¿La ha asumido usted? ¿Ha asumido usted esos conceptos? ¿O por el contrario, conociéndolos, dice usted, para eso está el pastor, para eso están los líderes, para eso están los misioneros? No, esa es nuestra
responsabilidad. Y es, más que responsabilidad, un gran privilegio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Jesús, por los ojos que tuviste. Gracias por tu compasión. Gracias por tu comisión, sin la cual nosotros no estaríamos hoy aquí. Padre, ayúdanos a que seamos no tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Y que asumamos el reto, como hijos tuyos, de compartir donde quiera que vayamos lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por ello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.